Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para celebrar la palabra del Señor. La catequesis litúrgica de la Iglesia en este domingo 25 de enero nos llama a centrarnos en uno de los ejes esenciales y fundamentales de la vida cristiana, que es la lectura, el conocimiento de la palabra de Dios. La ñambojera motajina lleva cada domingo coña de ella eta. Este domingo tercero del tiempo ordinario es centro de nuestra reflexión la palabra de Dios. Peñan de yarañe. Upare veñan de ñe me aiko ave lleva ñan de yarañe era o la ñan de programa porque ña genduana hayei cuana va eva peñan de yara yerure ñan de. Mirando un poco los domingos anteriores, se acuerdan que hemos comenzado, el primer domingo del tiempo ordinario coincide con el bautismo del Señor. Que es el compromiso del cristiano. Y entonces veníamos el domingo pasado, el segundo domingo del tiempo ordinario, del orden, ya ordenada, peñan de coveña ordenada, peñan de yara ñe rupive, Hañe Ewibe, alleva de los dos aspectos, queridos hermanos, de lo que nos dice el Señor en su palabra y lo que nosotros, como consecuencia de esas palabras, tenemos que ordenar nuestra vida y nuestra sociedad. Eso es hablar de Dios, queridos amigos. Hablar de Dios no es hablar de angelito o hablar de visiones extraordinarias, porque ñan de yara oye, acá ñan de esa, ¿en dónde? En el hermano. En el orden, ¿verdad?, que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. A la no la desorden, oye, ponaeñan de ABB, nape henduina peñan de yara, nape ordenai la pen de vida, la pen de cobe, desde la palabra de Dios. Por eso, queridos amigos, este tercer domingo, la Iglesia en su pedagogía nos está centrando siempre en la conversión, decíamos el domingo anterior, y en una misión muy importante después de conocer al Mesías Yaekuri, segundo domingo del tiempo ordinario. Pero con Angañe me imagina un pasito más. Moñan de ella yujuta lleva la fuente, la energía, moña de ella ya abastecetas allá y cuatan, va ella pañan de ella ya pota, peñan de yara oye rueñan dejan va emisión para la ñan de ella huerecoa. Desde desde la palabra de Dios, la Biblia. Entonces esta primera lectura, que es de Isaías, estamos en el capítulo 8, 23b y luego del 9 al 3, en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Queridos amigos, pealañas en duas inacoñan de yarañe erubibe lleva esta primera partecita, primera lectura. Y como decíamos que nos centramos en la palabra de Dios, porque upeveñan de la yeyujutajina, la fuente, la energía. Desde aquí nosotros vamos a encontrar, queridos amigos, todo lo esencial y lo fundamental para que nosotros sepamos ordenar. Ñañe convertís en ya lleva, para que tengamos una misión clara. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Y entonces la consecuencia es lo que Isaías nos está diciendo, ¿verdad? Así como en otro tiempo el Señor humilló la tierra, dice, de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero que ahora, queridos amigos, a través de esa humillación, después de haber tocado tierra, después de haber entrado en ese lodo, en esa situación de pecado, pero que nos llega ¿desde dónde? Desde su palabra. La Biblia, queridos hermanos, es esencial y fundamental para el hombre. La Biblia es esencial y fundamental para cada cristiano, porque desde ahí nosotros nos nutrimos. Desde ahí nosotros, queridos amigos, nos fortalecemos para hacer nuestro camino de fe, nuestro camino de gracia en el Señor.
Y entonces viene esta segunda partecita. La ñandeña es duro peña de yarañe. A peña morir en práctica, como dice también el Evangelio, ¿verdad? El que escucha la palabra de Dios es aquel que construye su vida sobre roca. Vienen los tormentos, las aguas, el diluvio, todo lo que vos quieras, pero esa casa no hay un día, y porque tenía afianzada su vida desde la palabra de Dios. Ave Isaías de otra manera y nos habla de la luz, porque dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Queridos amigos, peñan de yarañe, o me saca, peñan de abetu, o me saca, peñan de decoe. Y entonces nosotros podamos tomar decisiones acertadas, decisiones que valgan la pena, queridos amigos, decisiones que nos ayuden a nosotros, en primer lugar, a ordenar y a dirigir bien nuestra vida. Nosotros de un principio habíamos dicho, ¿verdad?, que la palabra de Dios es aquella que nos ayuda a hacer el orden, tiempo ordinario. Ahora en este tercer domingo, después de que nos hemos comprometido con el Señor, con nuestro bautismo, y después de que nosotros nos hemos esforzado y nos seguimos esforzando en conocer quién este Mesías Yaecuría lleva, que nos llama a la conversión, y desde ahí entonces que podamos hacer nuestra misión con el instrumento. Va eishandere cuata maba pe Mesías. Va eishandei catuta lleva la arejo yebeñan de yaragoto, es decir, la conversión. Justamente porque la palabra de Dios es la que nos orienta. Es la palabra de Dios la que nos llama. Ñande yara ñe atoi. Ñande yara ñane atoi. Ñande yara ñane noi. Ñande yara hueve ñande apikutu ina ñande ale será emañaque shaque yuque eguataque será pecueri. Secuela Cristi. Pero solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. No es en el ñe del político, no es en el ñe de los que te prometen tantas cosas. Entonces, queridos amigos, si nosotros hacemos lo contrario, desde la palabra de Dios entendemos que nos llama a un servicio, que nos llama a la solidaridad, que nos llama a la generosidad, que nos llama al respeto, que nos llama sobre todo a un compromiso, queridos amigos. Eso es hablar de Dios. Eso es hablar y entender y conocer quién es el Mesías. Porque el Mesías, ¿se acuerdan? El ungido, el elegido, lo que nos traía era la salvación. Y si el Señor nos trae la salvación, ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el camino de la salvación? Y hoy la iglesia pedagógicamente nos dice en este tercer domingo, nos dice, ahí está mi hijo, mi palabra. Nabe Beina. Ella boyaike, por la Biblia. Ella boyaike ese año, pues no lee hindú, a ella. Y entonces vienen las consecuencias. Ese pueblo que caminaba en tinieblas ahora ve una gran luz. Que habitaba en tierra y en sombras de muerte, ahora para ese pueblo, para esta nación, Ñandé en Guaná, lleva Peñanderoga, Puebla en Guaná, entonces brilla la gran luz. Mire que esto es esencial, queridos amigos, porque si nosotros no entendemos esto, evidentemente que nunca vamos a salir de nuestra desgracia, vamos a decir, de haber ladeado al Señor. La yajeya venían de Yara, Hañambo, ¿qué lleva? Porque entonces vienen las consecuencias, una sociedad corrupta, una sociedad que busca simplemente lo superficial, una sociedad que se vuelve insensible ante las necesidades del campesino, del indígena, de los jóvenes y de la gente que quiere hacer el bien o está ahí procurando trabajar, pero sin embargo otros que se aprovechan porque se creen vivos, furros de la italiano lleva. Entonces, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta. Peñande yarañe eru pibe manticatuta ñande ayepa la ya esclarece mi veñane acá. Ya ya ñande yara topocó ñandereje y ahí entonces vendrá la conversión. Y entonces viene la última partecita, queridos amigos, en que dice entonces la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, va a ser quebrantado. Es decir, no íbamos a ver mañana pues te va a llevar la ñanden botado ni sea, ni que nos lleve a la pobreza, ni que nos lleve a ser
simplemente guay de los demás. Queridos amigos, qué linda que es esta primera lectura, así como Isaías nos muestra. La palabra de Dios tiene que ser la que nos ilumina y la palabra de Dios nos muestra el camino para llegar a la salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este 25 de enero. El 25 de enero también recuerdan, queridos amigos, que se celebra la conversión de San Pablo. San Pablo que iba detrás de los cristianos como para encadenarlos, para llevarlos a la prisión, que los mandaba a matar, etcétera. Queridos amigos, en el camino se encuentra con el Señor, o el Señor le encuentra en el camino. Y ahí comienza todo un proceso y un cambio en la vida de San Pablo. La palabra de Dios justamente hoy se nos presenta con este tema, con este eje temático, dándonos el instrumento y diciéndonos, para que exista verdadera conversión, para que esa luz llegue a Beñana Putuume, entonces, mi hijo, aquí está la Biblia, ambos asan de la señe, ¿cuál la señe? Ame eva PM. Oye, en tu misma comunidad, en la reflexión, porque en de reguapı, harejesha, harejendu, harikuama, guangamba, evala yerurea behemejina. Entonces, eso lo encontramos a través de la palabra de Dios. Por eso que leer la Biblia y sobre todo estudiar la Biblia y mejor aún, interpretar la Biblia en el camino de la comunidad, queridos amigos, es lo esencial y lo fundamental. De la vete carpintero bello, ya posete y mesa vete inmueble. Halandeme y yo en va a venir un instrumento, diga tú, ay, ya ponde. Deme a yo el instrumento. La gente de coger ni martillo, ni clavo, ni serrullo, no voy a coger, diga tú, ay, ya ponde, va a ver. Entonces necesitamos el instrumento para llegar a la salvación. ¿Cuáles son los instrumentos esenciales, queridos amigos, para llegar a la salvación? En primer lugar, este viaje dentro de su pedagogía a la iglesia es la palabra de Dios. Peñan de Yarañe, la Biblia. Ya lean, allá eshana, eva, de Yara, lo de a través de su palabra. Y entonces esta segunda lectura, que la tomamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Les ruego, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digan todos lo mismo y que no haya división entre ustedes. Estén bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues hermanos, me he enterado de Chloe, de que hay discordias entre ustedes. Y les digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar al Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Queridos amigos, esto es maravilloso, esto es esencial y fundamental. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, da ya ley no veñan de yara, oye, de, entonces hoy copatañan de sectario, hoy copatañan de secta. Ya protesta pata ñañona y nos bata uno contra los otros. Acá uno ya pota la iglesia, acá uno ojota entonces soy coñacare. Entonces por eso Pablo aquí, para evitar toda división, queridos amigos, entonces les hace esta confesión. Amon be uta bm a ponata bm si yo que fuera. Oñemon be ushe por medio de la familia de Chloe. Dice que esta familia de Chloe era la familia de los dueños que tenían las embarcaciones y que hacían los viajes entre las islas, porque Grecia pues, es un
conjunto de muchas islas y entonces pasar de un lugar a otro, los medios de transporte. Aubervi Pablo viaja allá a Oñemonguetá con los dueños de esa embarcación, de esta familia de Chloe, a menos por ando y tena y Pablo añadete vio babio le copa venendie peñona no vago y hace pelledi y panio y copa venendie protestante y copa venendie secta cada uno y coña cada uno o interpreta la de mensaje la de por su cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Dice Pablo y comienza a contarle porque dice algunos andan diciendo yo soy de Pablo. Otro gato y no, yo soy de Apolo. Otro gato y yo soy de Cefas. Otro gato y yo soy de Cristo. O sea que cada uno, o a veces te entera y se pega pues la ajena. Pablo les dice, por favor, ya en su encabezamiento le decía, que todos tengan el mismo sentir y no exista división entre ustedes. Tal año de objetivo, queridos hermanos. Entonces tenemos que sentarnos ya guapana ya calcular jamoy ñande catuta upeala ñajendu ñande yarañe y justamente a través de su palabra. Peñan de yara mombe usea ñandeja peñan de yara ueruba ñandeja peñan de yara ñanemboesea. Lo tenemos a través de la Biblia. Lo tenemos a través de la palabra de Dios. Va erebebimo a la oyejaiva de la Biblia. ¿Por qué la iglesia piensa dejar por escrito el testamento de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué, queridos amigos? Justamente porque el peligro era esto, que Pablo aquí ya les está denunciando y le está diciendo, hoy mala ella yo soy de Pablo, hoy mala ella yo soy de Apolo, hoy mala ella yo soy de Cefa, otros dicen yo soy de Cristo. Pero Pablo les hace una pregunta retórica, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una sola, queridos amigos. La palabra de Dios entonces tiene que ser bien interpretada. Diga, tú y cualquiera, o bebe yaguarere, o uja, o sapucay, cualquier cosa, sin entender, sin estudiar verdaderamente y sin conocer, dentro de una tradición se dice. Tradición es justamente transmisión. Transmisión de lo que los testigos oculares que vivieron con Jesús pidieron a la comunidad para ir escribiendo. ¿Por qué se escribe la Biblia, queridos amigos? Porque ñandego ya igual que si fuese solamente una tradición y una tradición, una transmisión oral, ya igual poner ya en este día, en donde a ver, a cuando ya predica, agregamos algo, trae a otra cosa, de acuerdo a lo que yo puedo recordar, de acuerdo a lo que viene también a mi cabecita y que a mí me interesa, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Incluso dentro de los estudios bíblicos nosotros sabemos que hasta escribiendo después hay necesidad siempre de una adaptación al lenguaje. Cuando Marcos escribe su evangelio, después Mateo tiene que escribir a los judíos y entonces lee a San Marcos, entiende lo que dice San Marcos y va agregando, va complementando, va explicando mejor lo que necesita saber y vivir esa comunidad, porque él está escribiendo a los judíos, en cuanto que Marcos le escribía a los gentiles. Ahí pesa ahí Lucas con mayor razón, ¿verdad? Porque hace un resumen maravilloso donde se preocupa porque fue discípulo de Pablo justamente de la universalidad. Y así, queridos amigos, se dan cuenta que es tan importante entonces la palabra de Dios, es tan importante la Biblia. Si no estuviese escrito, quién sabe qué cosa nosotros hoy íbamos a estar diciendo y queriendo transmitir. Lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, es desde la palabra de Dios y desde la explicación de una tradición de una comunidad que lo pone por escrito para defender y para dejar bien clara la actitud de Cristo en cuanto al mensaje que estaba transmitiendo a la humanidad, a la comunidad. Entonces, por eso le dice la pregunta retórica, ¿está dividido Cristo? ¿Cristo pico quiso que exista sectas aquí? O tenía llevamos tendotá, y a veces ya podemos, de acuerdo a cómo a vos te gusta. Eres allá potan de la de religión, eres va el ahí botá, allá potan de la de religión. Mira las sectas y nada.
Entonces, que responden, queridos amigos, simplemente a intereses mezquinos. Y entonces, por eso viene la división. Entonces, la fragmentación. ¿Por qué? Porque normalmente oye, eroña de la verdad, ya patalea, ¿verdad? Queremos seguir de la misma manera. Y entonces te inventan la secta, ¿no? Aquí todos pueden venir porque a veces los abucay te venían de llana, arena, que Jesús luego esto y que Jesús luego aquello, ¿entiendes? Pero sin embargo el Señor nos pide y nos dice que a través de su palabra nosotros tenemos que formarnos, educarnos, conocer los valores, conocer su evangelio, su buena noticia. Y por eso entonces termina Pablo diciendo, el Señor no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, queridos amigos, quiere decir, peñan de apicutu y ajina, y añade, ¿saben qué? Busquen la unidad. Pehuapuve calcula, peñemonguetalle poñondie, pero sobre todo sean sinceros con el mensaje de salvación. Sean sinceros dentro de la tradición, de la transmisión que nosotros como comunidad tenemos que transmitir, dar a conocer a las siguientes generaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Dominical. Estamos en este 25 de enero. Viene la palabra del Señor, como siempre, en este domingo, el día de hoy, que lo tomamos del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 4, del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, vengan detrás de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí, desde la palabra de Dios, Peñande Yarañe Guañandé, viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de haber aprendido, escuchado, profundizado la palabra de Dios? Secuela Christi. UPAISEINA lleva seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo, queridos amigos, nos hace discípulos. Y la palabra discípulo es muy importante porque el discípulo imita, realiza, hace lo que hace el maestro. El maestro. Ese es el discípulo. Y anda ahí alumno go en dúo lo que sea, hay que tú decía, hay que tú decir, voy a potra. Sin embargo, el discípulo no.
El discípulo es el que vive, el que convive, el que entiende. Este es el pensamiento, este es el modo de vivir. Y entonces, queridos amigos, cada uno de nosotros hoy, a través de la palabra de Dios, que nos ayuda como instrumento, como elemento esencial a conocer quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Salvador, ya ocurrió el domingo pasado. Y por lo tanto nos va a llamar a una conversión, ya convertida de acuerdo a esa identificación que nosotros tenemos de Jesús. A bebé entonces ya bruta ya bueno guatalle bañas en durire peñan de yarañe ya pues a la de misión. Y entonces es un llamado. Este es el famoso caleo. Caleo, upeaisena, llamar, euero sapucay. La timbe, más acuerdas y acuerda vocare, ha pedido la famosa vocación, euero sapucay. Euero sapucay lleva, pendera pisha oñajina, a tal vez que está un poco distraído en su vida, en su camino. Pero el Señor después nos pega un grito, nos llama y nos dice, bueno, ella sabe que es en duque, ayuyera becueri. Queridos amigos, es hermosa, ¿verdad?, esta lectura, este evangelio que hemos leído. ¿Por qué? Y porque, en primer lugar, nos presenta el proceso que se ha realizado en esta historia de la salvación. Y este proceso que también nosotros tenemos que realizar en nuestra historia de la salvación. Antiguo Testamento, el personaje Juan el Bautista está representando al Antiguo Testamento que viene y que se encuentra con el Nuevo Testamento que es Jesús. Y Juan el Bautista se retira a Galilea y ahora, sobre todo ahí, después de que Juan fue arrestado, es que Jesús se retira directamente de Galilea. ¿Y dónde va? Dejando Nazaret, se establece en Cafarnaúm, a orillas del lago Genesaret. Y esta es una tierra muy importante, según Isaías, Zabulón y Neftalí, porque este es el lugar donde se va a manifestar la luz, la presencia del Señor. Ahí dice yo que fuera que tanto la tierra de Zabulón y Neftalí en ese momento tenía muchísima influencia pagana, influencia de los imperios que habían pasado y que siguen pasando y que han dejado con su cultura una influencia de gentiles, de la gente. Lleva como que venían de Yara, la religión fuera, etc. O sea, siempre Isaías habló de Neftalí y Zabulón como la tierra de la oscuridad, porque venían de Yara, lleva peñan de Yara de Potá, pero ahora Jesús, la luz del mundo, es el que va para predicar. ¿Y dónde va a comenzar, queridos amigos, su misión? En ese lugar de la oscuridad, tierra de Zabulón y Neftalí. Y de esta manera se cumple lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Juan lleva como le va describiendo a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, queridos amigos, nos está mostrando y nos está diciendo, acuérdaos, detrás de las cosas muy superficiales. Acuérdaos de cada ina, acuérdaos de cada solamente su bienestar. Ando mañana ando de seis no llevo que no y que lleva las apichacueran bien. Coabeñan de yaraña nene no y de darle será. Mañana que ella sabe que ella esa cosa que todo lo contenían de reina, anilera mañana dente la ne apuno a. Are mañana ne apuno arena are coare ya pon de perella posea. No. Hay que mirar verdaderamente, queridos hermanos, y mirar hacia adelante, mirar el camino que tenemos que hacer y caminar de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Entonces Jesús se va a esta tierra, deja Nazaret, deja esa parte de la Galilea y ahora se va a concentrar en su trabajo misionero. Ahora su bebé, se va a Cafarnaúm. Y dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, queridos amigos. Los que habitaban en tierra y sombras de muerte, para ellos ha brillado una luz. Y ahora viene esta segunda parte, queridos amigos, porque a través de la palabra de Dios, a través de su ñeella, peñan de yara ñe, a eueruajina oñe penuta, o a toy veja pisar acuérdame, oñe penuta genoi cuerajina,
Él llega hasta el lago de Genesaret. Mientras se pasea va a encontrar a estos 4 primeros discípulos a quienes les va a llamar para que lo sigan, vengan y les haré a ustedes pescadores de hombres. Es decir, vengan que yo les necesito a ustedes para una misión. Y andellamos a la ambiaya y cuacá, entero betea, lleva, peseñe, veñan de yarañe, o muajeva, PM a través de la encarnación. Y entonces por eso viene la palabra clave. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Conviértanse. Queridos amigos, para que exista un cambio en la vida, para que dejemos de lado todo lo que es popindá, mondajá, sobrefacturación, corrupción y tantas otras cosas que aquejan a nuestro país, a nuestra nación, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Muchas cosas que nos aquejan, queridos amigos, justamente por falta de una verdadera conversión. Quiere decir que ya tengan este bebé de Jay Ponay, tena da Jay se hoy, anda ya apoyo. Y entonces el esfuerzo para conocer quién es este Mesías, o mejor dicho, cuál es el mensaje de nuestro Mesías. Pero hubo cueñan de abuitebe lleva el 25 de diciembre, o naceba o guatama imagina ñan de abuitebe, ñan nene no imagina gurija ñan de hoy, ñan muy peje no debe haya, ese año comprometer ayer tu un de ñan de yara, nuestro bautismo personal. Y desde ese momento el Señor nos dice, ¿verdad? Para que ustedes se puedan convertir, yo les ofrezco, la señengüe. Peseñe ya PM va a ser el camino, el que nos va a direccionar, nos va a guiar en el día a día para poder salir adelante. Y operaré, ya no llegué, ya de conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y por eso, queridos amigos, al llamarnos a esta conversión, cada uno de estos personajes, Simón, llamado Pedro, y Andrés, ellos nos están representando a nosotros, que son llamados por el Señor. Y después también sigue caminando. Nos vuelve a decir, vengan conmigo, que yo los haré pescadores de hombres, porque somos nosotros ahora quienes vamos a construir el reino de los cielos. Que así sea. Volvemos enseguida con más. Dominical. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este 25 de enero, que también recordamos la conversión de Pablo. ¿Ven? Importante, ella de mandó a mí lleva, queridos amigos, porque la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo ordinario nos llama desde la palabra de Dios, la centralidad de la Biblia, leer, entender, pero ¿para qué? Y justamente para que nos podamos convertir. Peñas en duno, peñan de yarañe, peña leeros y nada, y cuando peña interpretar por nada, ni que estilo protestante, peña zeta, cualquier cosa la yaina. Vamos a hacer un estudio profundo, vamos a procurar entender, vamos a mirar todo lo que es un contexto histórico, un contexto de los géneros literarios, un contexto antropológico, un contexto cultural. Con ambas, con yo que fuera, y ande ya huele copaitean la gato amuecha la ñañe mongueta pona, porque si no, ya huero sapuca y pareja cualquier orilla ñaña. Vamos a comenzar, queridos amigos, así como escuchamos en estas 3 lecturas, que la palabra de Dios, dentro de su centralidad, nos llama siempre a ¿qué cosa? A lo que en latín los padres de la iglesia decían siempre la secuela Christi. Ya es la latín B. Ya es mi oñón die secuela Christi. Upea la ya. Seguimiento de Jesucristo. Upea con la eina. Seguir el camino de Jesús.
Y entonces nosotros para eso vamos a necesitar. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, una de las palabras claves es el acoluteo. El acoluteo en griego, acoluteo, porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento principalmente se escribe en griego. Entonces ellos decían el acoluteo, el seguimiento de Jesucristo. Acoluteo quiere decir entonces seguir, acompañar. El acólito de Somita Icuera, o lo grande, el que recibe el acolitado dentro de un ministerio, es el que acompaña, es el que sirve, es el que sigue entonces al maestro. En ese momento, en la misa, el sacerdote, el que representa a Jesucristo y tiene a sus acólitos, acoluteo, seguimiento. Primera palabra clave, acoluteo. Una segunda palabra clave, queridos amigos, para todos nosotros entrar en este seguimiento es el famoso didáscalos. Porque si yo le voy a seguir a alguien, tengo que tener un maestro. Ah, ok, ya esa, mala ese maestro. Mara, pecuela, se lleva. Muchos de nosotros, ciertamente, y todos, queridos amigos, en el fondo somos muy inteligentes, pero con la capacidad de entender las cosas. Entonces, lleva todos. Pero algunos, queridos amigos, teniendo, ¿verdad?, una mente brillante, una capacidad impresionante, ¿verdad?, porque Dios da dones de diferentes maneras a todos, pero sin embargo que en este seguimiento no lo hacemos y no lo ponemos al servicio verdaderamente del seguimiento de Jesucristo. Y tal vez esa es, no sé si decir desventaja, pero alguna vez la ñanda inteligente terino ahí lleva, ahí ya está el peligro de la autosuficiencia. Porque ñandeña y añandeina, el añande vale tereya, sente mao y la llevale a nombre hoy. Entonces, no hay coteña, a ver. No hay coteña, no hay endusei cherube, no hay endusei bechesube, no hay endusei se mire coche mena, no hay endusei ababebe, no hay endusei, entonces va a oye, eache. Y entonces, queridos amigos, tenemos que estar muy atentos porque cuando hablamos del didáscalos, estamos hablando de un maestro. Entero este allá eres con alañan de maestro. Añandengo en la vida de la naturaleza, hoy con ambas, ahí ya pilla, lleva. Todo grupo siempre tiene un didáscalos, todo grupo, también los animales. Tiene el famoso, el alfa que le dicen así, ¿verdad? Es decir, alguien que enseguida entra dentro del grupo porque Dios le ha dado esa cualidad y hace que los demás, ¿verdad?, mirando, entendiendo dentro del grupo, le dan después, entre comillas, esa autoridad para que pueda llevar adelante, para que sea un didáscalos. Todos necesitamos de un didáscalos, queridos amigos, porque el didáscalo es el famoso tendota. Ya tengo mi, se mandó a mala tropa, lleva la ollera, algo tropa mi ollera, se mandó a esta, lo acompañaba, güey, bella, Monburica, Yuario, Miaja, siempre, o camas y veces, se mandó a. Entonces la de coino y tiene chiñuelo, mujeres, a la tendotágina. La chiñuelo, uno o dos en lo posible, o moiga tenon debe, me da la tenon de guaina. Y ellos se van delante y todo lo otro, mi salvaje, o mi, dica, tuya llévala, entonces, ojo, vete detrás del chiñuelo. Upéala y bueno, en la naturaleza la ya pillaron. Pero pese ese yo que guaña tengo con haya pillada ya y cuara. Muchas veces coña de ella hindú, gracias a Dios está ahí o entender a la la nueva generación de umi, do veima la campo, donde escoya la experiencia, ¿verdad?, de estas cosas, queridos amigos, pero y por algo la ñaño hendumía llevas a la yeicuamía y cuando va. Pero si me hago en acá me lleva a ser las hendulas cherubes, siempre lleva. Ya ahora ya acá la chiñuelo. Más ve ñamoita, acá ve lo que sea ñamoita como chiñuelo. Petenón de guapego la didáscalo. Es el maestro, es el que guía el camino. Secuela Cristi, todos vamos a ir detrás de. Otra cosa que me llamó la atención en Israel, llegó 10 años de Coco Bebe lleva.
10 años a mañana ya a los pastores en Israel. ¿Saben cuál es la característica? Que el pastor es el que camina adelante. Es interesante. Y tiene un silbatito y por las dudas. Pero vea por las dudas, porque eres chaco, allá un mío es oye, va ojo y con las otras ovejas, oye, ay, güey. Andere, a la cuenta, cuando cañeta la oveja, porque, oye, apa y con de los otros. No. Pastor o sea, llevo palo allá por los bebés hoy, uy, yo puedo hacer guatao, vamos a tomar chaco. La gente va a ojo, ojo, le siguen. Mis ovejas me seguirán, secuela Cristi. Qué lindo, queridos amigos. Desde la cultura, entonces, quiere decir que Jesús mañana hoy no lo predica jamás y yo soy el buen pastor. Se la tendo taina, abe moi, ape, peyuda será pecuere. A la no lo cañían de ellos, le cola silbato y ya pebe te cogen duo, pues te y para ver, ojo, peiteja, la gente. Entonces, queridos amigos, la secuela Christi, cuando nosotros estamos diciendo el seguimiento de Jesucristo, quiere decir que el didáscalo es esencial y fundamental, el maestro. Pero entonces, atención, porque la Yarecono BTI maestro Mondaja, Yarecono BTI maestro que no es maestro, es un títere o lo que sea. Entonces, queridos amigos, la misma cosa, porque el ejemplo arrastra. Y entonces viene una tercera palabrita, queridos amigos. Es la tercera palabra, en griego siempre, ¿verdad? Mímesis. Mímesis quiere decir, queridos amigos, imitación. Por eso estábamos diciendo, Baishawa maestro bañandela yaguarecoagina. Porque en la medida en que nosotros le vamos a seguir el acoluteo al didáscalos, está el mímesis, porque el mímesis quiere decir imitación y seguimiento. Aquí, queridos amigos, nos está invitando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, en primer lugar, al iniciar nuestra vida cristiana, a ser discípulos, porque el discípulo es aquel que imita, mímesis, imita al maestro, procura hacer lo que hace el maestro, pea la ñane sinuelo, pea la ojea, pea la tenón de guajina, lleva. Entonces, tiene que ser una persona, como dijimos el domingo pasado, el mesianismo, el Mesías, el ungido, el Kyrios. Entonces, upeango ejemplo de ñande guana. Porque upesamente ya japonata veja pecueria lleva, hañamo pon atalaya de Paraguay, hañamo pon atalaya de esta, hañamo pon atalaya de familia, hañamo pon ata pejo amaba de cuejina. Así como decíamos en las lecturas de hoy, Isaías nos decía que la palabra de Dios viene a ser para nosotros ese tenón de lleva, el didáscalos que tiene que conocer, que tiene que saber, que tiene que empaparse, tiene que traer a Ojicuahuana ñande en Guanayeva Peña de Yarañe. A pesar de que tú tañas de ella ya popona ese mímesis, esa imitación, la imitación de Cristo. Vea otra palabra, Gina. Con ñañe es más bien de la secuela Cristi, es decir, del seguimiento de Jesucristo. Pero al hablar del mímesis Christi, quiere decir, queridos amigos, que nosotros vamos a imitar, somos los imitadores de Jesucristo. Upeare con los padres de la iglesia en Maite y Emas e Ima Acue, ñande en Bojera Acue, ñande lleva, ñande la cristiano cuera. ¿Cómo? Alter Christi. Ñande upeare la ñanderera. Cristianos, seguidores de Jesucristo, o mejor dicho, utilizando esta palabra que me gusta más todavía, del mímesis, imitadores de Cristo. Dentro de nuestra teología, queridos amigos, la secuela Christi es muy importante porque se fundamenta en el caleo llamado. Da ahí entonces, atención, el seguimiento de Jesucristo no es esa secta o ese protestante que se autodenomina. Llego a recobrar visión, se autodenominarse. Ese no es secuela Christi, queridos amigos. La secuela y el seguimiento de Jesucristo, upeaco y seina, emañá, ejendú, ejesá.
La necomunidad rupiben va epa la oye eva va epa la tradición. Tradición quiere decir transmisión. Denda a ella la estediaña inventada la cristianismo. Yo veo un poco esa, tú lleva esa secta o cualquier televisión me tengo conocí, cualquier y entonces, inventa. Yo en ese momento descubrí esto que aquello. La gente modelo descubría la pólvora. Más de 2000 años lleva veñan de ya de pues huevo ya caja veñan de la pe va a ver ya descubrí la pólvora. Quiere decir que todo lo que hicieron las generaciones anteriores había sido va a te oyendo ya puede ir. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, no podemos improvisar las cosas. Tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos que, sobre todo, buscar esa verdad que se nos transmite. Y ahí está el didáscalo, la función del didáscalo, del maestro que nos tiene que guiar, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Algunas veces nosotros inventamos nuestras religiones, nuestras sectas. ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente peaina. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El asunto es que no queremos negarnos a nosotros mismos. El asunto es que nosotros queremos seguir viviendo de la misma manera. Yande yara coge y ponañande vinos nuevos en odres nuevos. ¿Por qué? Porque siempre la novedad de vida, queridos amigos, solamente es cuando pe imba uru ñande alleva ñañe renovae. Porque si no dice, si nosotros ponemos el vino nuevo en odres viejos, o capupae, y claro, porque la novedad de Jesucristo, la verdadera conversión que nos trae a través de la centralidad de su palabra, diga tú, ay, hoy coa lleva ni genio y vean ni ame, ñande corazón, si nosotros, pemba iru, porque ñande con la bagirujina con, peñande yaro yeje cuabota, ñande acame, ñande de coebe, entonces no va a poder haber cambio, queridos amigos, porque se va a destruir todo, porque no aguantamos, no soportamos esa novedad de Jesucristo, de un cambio, de una verdadera conversión, de dejar las cosas negativas y de dejar las cosas antiguas, ¿entiendes? Por eso dice muy bien también ahí el Señor, ¿verdad? En esa lectura interesante que en estos días estuvimos escuchando, ¿verdad? De San Mateo también. Quiere decir que el vino nuevo, queridos amigos, la novedad de Jesucristo, solamente va a aguantar en esa persona que se ha renovado, que se ha dejado tocar por Jesucristo. Y entonces, todo esto implica una renuncia a la propia voluntad y una entrega total a la voluntad de Dios. Subrayen esto, queridos amigos. Es una renuncia a la propia voluntad. Es una renuncia a las cosas negativas que nosotros hemos asumido como si fuese luego number one, ¿entiendes? Así que sé yo que fuera importante. Simplemente vuelvo a subrayar 3 elementos. Primero, renuncia a la propia voluntad y renuncia al egoísmo. Segundo, queridos amigos, si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle al Señor. El Señor nos dice que cada uno tome su cruz, nuestra propia cruz. Él no dice, tomen mi cruz, no. Pen la vende cruz porque cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene su cruz. Y esa cruz tenemos que poner a imitación de Cristo, mímesis. Y luego, queridos amigos, servir a los demás como Jesús lo hizo. Pidamos entonces esta gracia especialmente en este tercer domingo ya del tiempo ordinario, en que la palabra de Dios nos ayuda a centrarnos en este seguimiento. Y les dejo la bendición del Señor a cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.